Hola, soy maestro Luis Montoya, director de Instituto Morera. Muchas gracias por estar en esta audiencia. El día de hoy nos visita Maetzin Flores Rodríguez, especialista en psicología clínica infantil. Está laborando actualmente para SIDEN, ya con más de 16 años de prestar sus servicios ahí. El tema que vamos a abordar el día de hoy, habilidades para establecer límites en nuestros hijos. Bienvenida, Maetzin. Muchas gracias. Bien, pues miren, este tema siempre ha sido muy significativo para la parte familiar, ¿verdad? Yo creo que en tu experiencia, Maetzin, nos vas a poder pues encuadrar y también acompañar en algunas ideas que son pues torales en la formación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros hijos que tanto queremos, ¿verdad? Es importante para que nuestros padres, nuestras madres de familia sigan teniendo la confianza de lo que están haciendo. Lo están haciendo bien, claro. Pues vamos a tratar de orientarles un poquito por la experiencia que te caracteriza y sobre todo dándoles grandes ideas como el día de hoy. Claro que sí, y sobre todo que es una situación que, como comentan, no es muy difícil como papás el decir lo estoy haciendo bien, es por dónde me tengo que mover, y más ahora que pues trabajamos muchas veces ambos papás, ¿no? Y a veces está el cuidado de los abuelos, de los tíos. Entonces sí, siempre es muy importante el como hacer como un refresh de cómo vamos para ver qué podemos mejorar, ¿no? Sí, en tu experiencia, Melcin, siempre en psicología uno se va encontrando muchas áreas que son importantes en atender en nuestros niños, en la comunidad a la cual le prestamos este servicio profesional. Pero si hablamos de escuela, déjame decirte que pues hablar de este tema de límites y cómo desarrollar habilidades para que nuestros niños, nuestras niñas puedan responder ante esas pues supuestas líneas de trabajo que tienen nuestros padres, nuestras madres en la escuela también, de cómo deben comportarse. Sí, es importante el poder a lo mejor también decirle a nuestros padres qué es un límite, cómo, quién lo establece. Claro, y aquí es la cuestión cuando hablamos del límite también tiene que ver con la formación que queremos cada familia brindarle a nuestros hijos, ¿no? Al final de cuentas, no todas las familias ponemos los mismos límites. A lo mejor en mi casa yo tengo ciertos hábitos, pero si vamos a casa del abuelito hay otro tipo de reglas, ¿no? Entonces siempre es muy importante que como familias establezcamos qué voy a permitir, qué cosas puedo ser de repente un poquito flexibles y qué cosas para nada voy a permitir que ocurra dentro de mi dinámica de la familia, ¿no? Entonces sí es muy importante que papás estemos de acuerdo en una misma postura, que ambos platiquemos qué es lo que quisiéramos formar dentro de nuestros hijos y en base a eso ya vamos formando como las reglas en casa, ¿no? Pero siempre es muy importante establecer estas reglas a manera positiva porque estamos como muy viciados en el no. Entonces no hagas esto, por poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces les comparto a los papás, a veces decimos, no suba los pies al sillón. Podemos decir lo mismo sin utilizar el no, porque cuando utilizamos de manera abusiva el no, llega un momento en que el niño ya no lo procesa y lo hace. Entonces podemos cambiarlo a un baja los pies del sillón. En el sillón, acuérdate que nos sentamos de esta manera, se van a manchar. O igual hay algunas familias que pueden decir, bueno, a mí no me genera ningún ruido si el niño sube los piecitos, pero siempre y cuando no tenga tenis, ¿no? Entonces, esa es la parte de cuando vamos estableciendo el límite, que permitimos, que no. Y cuando lo manejamos a manera propositiva, también les enseñamos a los niños que podemos expresarnos sin negativas, porque muchos niños siempre empiezan con el no puedo, yo no sé hacer esto, pero porque les vamos marcando esas pautas, ¿no? Conforme ellos van creciendo sin darnos cuenta, porque tampoco es algo que los papás lo hagan con una mentalidad de lo voy a criar de esta manera, ¿no? Simplemente pues no hay un librito y vamos haciendo conforme la marcha, ¿no? Sí, qué difícil es el quién tiene que establecer los límites, porque a veces nos cuesta mucho trabajo, bien decías ahorita que hay un ponerse de acuerdo. Sí. Qué difícil es ponerse de acuerdo entre papá y mamá para poder asignar esas formas en las que nuestros hijos tendrán que responder pues a las instrucciones, a las demandas o a esos mismos límites que podemos establecer.
ya no digamos en este caso cuando están a cargo de los abuelitos o de algún familiar, que pues no están tan cercanas a ese diálogo que tiene mamá y papá. Es difícil. Creo que es una temática interesante para seguirla trabajando como papá, como mamá, en este sentido formativo de lo que queremos que nuestros niños y nuestras niñas hagan en su proceso de formación, pero también en su crecimiento y en su desarrollo. Muchos de nosotros esperamos, ¿verdad?, tener muy buenos hijos, que tengan un buen comportamiento, que hagan caso en todo, que sobre todo cuando están en público, ¿verdad?, sean modelos, y eso a veces como que a algunos de nuestros hijos nos quedan a deber, ¿sí? ¿A qué crees que se deba eso, Maetzi? Mira, yo creo que aquí es esta parte donde vamos nosotros, como también hay que cuidar mucho, ¿no? También nuestras expectativas. Porque, por ejemplo, creo que de cierta forma somos muy duros como papás y queremos que todo esté como perfectamente ordenado, que estén súper pulcros, arregladitos, pero al final de cuentas hay algunas personas que de repente manejan el término de, a lo mejor viene todo despeinado, quiere decir que disfrutó su recreo, ¿no? Y de repente llegan los papás de, ay, la camiseta viene sucia. Son hábitos que se van adquiriendo, son etapas del desarrollo, en cuestiones también en cómo vamos enseñándoles también a resolver, ¿no? Y sobre todo también no es irlos manejando como todo es muy rígido, porque también dentro de esa rigidez que generan los niños, conductas de frustración, porque como ahorita les comentaba, todo el uso abusivo del no genera en un niño que llega a un punto en que se satura y dice que sí, ¿no? Que sí puede hacer, es que todo es no, es que no es justo. Y más cuando estamos en esa rayita que estamos entrando en la etapa de la preadolescencia o la adolescencia, pues más, ¿no? Más pesado. Y también viene lo otro que ahorita que comentaba, en función de quienes cuidan, pues también hay que ver lo que hay detrás, ¿no? De ese cuidado y esa crianza, tanto nosotros como papás, como el recurso que cuentan los abuelitos o los tíos o las personas que nos apoyan, porque a veces vamos manejándonos con una situación de culpas, ¿no? De repente a lo mejor si el abuelito es el que lo cuida, pero uno hasta como adulto dice, es que ¿por qué le permites y a mí no me dejabas, no? Entonces llegamos a esta parte donde el abuelito dice, sí, pero él es mi nieto, ¿no? Y también comprender como papás que a veces pues también están cansados, que es otra dinámica, otros recursos. El papel de los abuelitos es muy importante porque es como un compañero, muchas veces esta parte de como un vínculo de travesuras en ocasiones, pero también refuerzan de alguna manera la cuestión de la crianza y a veces también, pues sí es cierto, no hay uno que otro abuelito que chipilea además y malcria además, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que, sobre todo cuando haya una circunstancia específica en donde el comportamiento del niño es comportamiento, ¿no? Porque muchas veces encasillamos a que el niño es el que es malo, pero aquí es una cuestión conductual. Entonces hay que evitar la etiqueta y cuando está esta parte de la conducta y los abuelitos, los tíos o la persona que nos apoya malcría o refuerza mucho este tipo de comportamientos, aquí entra la parte madura de los adultos, ¿no? De la comunicación como familia, decir, oye, mira, ahora sí que la comunicación asertiva entre la familia, ¿no? El decir, bueno, ¿qué estamos esperando? Estamos cumpliendo con estas reglas, estamos a lo mejor en un proceso terapéutico muchas otras veces, y llegamos a este punto de diálogo y de reflexión con las personas que nos apoyan y muchas veces hay muy, muy buena resolución, ¿no? O simplemente vamos estableciendo más acuerdos con los niños, porque a veces no podemos tener el control de todo lo que hay a nuestro alrededor, pero sí podemos empezar a enseñar a nuestros niños el decir, ¿no? A lo mejor en casa de tus abuelos vamos a ir, pero si te dicen nieve ahorita, porque sabemos que los abuelitos a lo mejor te quieren chipilear, es válido, pero hoy no porque estás enfermo. Entonces, la comunicación y los acuerdos dentro con los hijos más bien, también nos ayudan un poquito a minimizar estos comportamientos de búsqueda de atención muchas veces, ¿no? Y sobre todo que vivimos en un día a día inmediato, rápido, pues los niños buscan esa parte, ¿no? También la atención de papás que muchas veces estamos vinculados con trabajos, dispositivos. Entonces, la parte de la comunicación en los que estamos alrededor y sobre todo
el cumplir con estas reglas, más que nada cuando somos mamá y papá, es lo ideal. Porque a veces es así como el policía bueno y el policía malo, ¿no? Que es lo más sonado. Pero también es muy importante que entre padres lleguemos a estas, como decíamos, estas reglas, a esta dinámica en conjunto con la pareja. A lo mejor yo hoy estoy muy saturada porque fue un día de trabajo, porque hoy en día pues la dinámica ha cambiado, ¿no? Entonces, a lo mejor yo estoy muy saturada y el estar escuchando mamá todo el día es como necesito paz, ¿no? Entonces, apoyarnos en la pareja o viceversa, ¿no? Porque también papás llegan saturadísimos de cansancio de trabajo, pero ir buscando a lo mejor yo no estoy con la mejor paciencia del universo para hacer la tarea en este momento, pero papá es muy bueno. Entonces, irnos intercambiando, ¿no? O colocando como roles específicos para el beneficio de todos. Y ese es el escenario, creo que más alentador, ¿no? Uh-huh. Cuando está mamá y papá presentes. Claro. Sí, pero hoy día pues sabemos que hay necesidades significativas también en nuestras familias, donde pues mamá es quien se está haciendo cargo, y vemos mucho esa parte de frustración circundando, ¿no? En la relación de comunidad que tenemos o en la que participamos o incluso en la consulta, uh-huh. Porque muchas de estas familias de las cuales mamá se está haciendo cargo, pues es lo que dices ahorita, hay una saturación principalmente en donde juegan mucho las emociones, y estas creo que están muy relacionadas con esta parte tan importante dentro de la formación como es este tema, ¿sí? Uh-huh. De cómo establezco el límite. Aquí es qué debemos considerar para establecer los límites si yo nada más soy quien toma la decisión en ellos. O sea, qué difícil puede ser para esa mamá. Pero bueno, para eso haces una muy buena reflexión en términos del papel que juegan quienes están involucrados ahí. Los abuelitos, que lejos de malcriar, ¿sí? Creo que son un acompañamiento muy significativo dentro de un rol que es necesario. ¿Sí? Sí o no necesitamos el auxilio de nuestros abuelos para el cuidado de nuestros hijos. Creo que es más importante la parte en donde ellos participan para jugar, para seguir leyendo, para prestarle atención a necesidades que son muy específicas en nuestros niños, y que a veces nosotros como padres, por estar absortos en nuestras tareas, ¿no? En el trabajo, en la dinámica de el afrontar las necesidades mismas de la casa o las relaciones que debemos guardar en este sentido para el seguir trabajando con nuestra familia. Nuestros abuelos creo que vienen a hacer como ese equilibrio, esa balanza de emociones que son importantes. Pero también me gustaría preguntarte qué debemos considerar cuando establecemos límites, como papá, como mamá, en este caso para instruir también a nuestros cuidadores como nuestros abuelitos. Claro, y es muy importante que aprendamos el que para establecer límites, además de la comunicación, también hay que crear un vínculo de confianza, ¿no? Al final de cuentas, que el niño tenga esta capacidad de acercarse, del diálogo, de empatía, que tengamos nosotros adultos como con ellos, es muy importante, porque en base a eso el niño va a poder decir, hijo de la mamá, le pegué a Fernando, ¿no? O me están haciendo tal cosa en la escuela, o me está costando trabajo esta materia, o simplemente estaba jugando afuera y me sucedió X situación, ¿no? Entonces sí es muy importante esta parte de un vínculo afectivo. Es importante también darnos cuenta que el establecer un límite no necesariamente significa te voy a estar castigando todo el tiempo, ¿no? O te voy a quitar todas las cosas todo el tiempo, o te voy a premiar si estás haciendo algo, cuando se supone que dentro de la dinámica de la familia lo ideal es que cada miembro tenga la capacidad de colaboración, ¿no? Porque muchas veces hasta los sancionamos con ve a arreglar tu cuarto y te pones a lavar los platos, ¿no? Cuando decimos, oye, somos una familia, ¿no? Entonces tenemos que participar porque es la convivencia normal y la casa es de todos. Entonces es irlos formando, que son actitudes formativas, pero también esta parte en cómo entablamos este diálogo, o simplemente dentro de la terapia manejamos que decimos las Cs del comportamiento, ¿no? Que tenemos que ser constantes. Cuando queremos fomentar un hábito, pues lo importante para el hábito es la constancia,
¿no? Si no tenemos la constancia, pues simplemente nunca se va a formar el hábito, ¿no? Entonces esa sería una. El ser congruente, que a lo mejor eso se puede traspolar en todos los ambientes a donde está el niño. El decir, si la regla de la casa es vamos a sentar todos en familia, es que todos estamos alrededor de la mesa comiendo, y si de repente hoy papá, mamá, abuelito o el primo o el hermano se va a ver la televisión, pues no hay congruencia, ¿no? Porque la regla es, tenemos que ser congruentes ante la situación. O la congruencia entraría en el, no voy a regañarte gritando, entonces, para que tú no me grites, ¿no? Entonces estamos con esa parte de la congruencia. Y también la otra cuestión de la constancia. Tenemos que ser constantes. Muchas veces cuando hablamos de límites y ponemos reglas en nuestras casas y ponemos estas normas que a lo mejor algunas van a tener ciertas consecuencias, no las llevamos a cabo. Porque a lo mejor estoy muy cansado, porque no tengo la energía suficiente como para corregir, que es lo más habitual que pasa con los berrinches, ¿no? Que según las edades pues se va modificando la expresión de la frustración, pero a veces hay papás que hacen esta reflexión de, es que le dije que no me gritaba, le grité, empezó a rabiar, a hacer rabieta, quería el dispositivo, estaba gritando, ay, ya, llévatelo, úsalo, ¿no? Entonces, ahí ya perdimos, pues, no tuvimos la congruencia, exacto, entonces, ¿qué más da, no? Entonces, esas cuestiones son muy importantes irlas reflejando, y sobre todo también hacer como una reflexión, porque muchas veces creemos que, por ejemplo, si te amenazo, es parte de establecer un límite, ¿no? Si no haces tal cosa, te va a pasar tal cosa, y nos vamos yendo a, o con lo que antes decíamos, no va a venir el coco por ti, que ahorita ya ni le hacen cosquillas el coco a uno, ¿no? Pero todo esto va fomentando que el niño, en vez de crecer con ver una figura de autoridad, las ven las amenazas como una figura de miedo, ¿no? Entonces ahí ya no estamos estableciendo un límite, simplemente el niño a lo mejor sí es bien portado, muy educado, pero yo no te veo como una figura de autoridad. Entonces ahí ya va una repercusión a nivel emocional de nuestros hijos, ¿no? Sí, qué interesante. Las 3C de los límites, o sea, claridad, constancia y congruencia. Bueno, es un buen tip para nuestros papás, para nuestras mamás, ¿no? Sobre todo es eso, a veces creo que, bueno, nosotros también somos papás y a veces esta condición llega a ese recuerdo, ¿no? A esa remembranza de cuando decía uno, me dejas hacer tal cosa o me dejas ir a tal parte, a nuestros padres, y había esa dirección de dile a tu papá o dile a tu mamá, ¿sí? Hoy ¿cómo es eso? A la experiencia en la consulta clínica, ¿en quién recae más esta autoridad, este peso, hacia dónde se inclina esa balanza? La dinámica sigue siendo la misma, ¿no? Siempre es los niños siempre dicen, y me dijo, dile a tu mamá, pero mi mamá está enojada, entonces me fui con mi papá y van a conveniencia. Pero aquí por eso siempre cae la mayor parte del tiempo hacia la mamá, porque también por cultura estamos como muy absortos en que papá trabaja mucho tiempo, ¿no? Es muy diferente en ocasiones inclusive los horarios dentro de la labor de la mamá, y esto genera que cuando tienen más tiempo más con los hijos, pues es como decimos la mala del cuento, ¿no? Y papás muchos papás colaboran, últimamente nos ha tocado un incremento más en papás muchísimo más participativos, que eso es algo muy bueno, ¿no? Y se ve en la relación, o inclusive nos han llegado muchas, ahorita que comentaba, en función de cuando hay una figura solamente que está junto con los chicos, nos ha tocado mucho varón también, que ya no es la mamá que se queda con los hijos, ahora es el papá, y que inclusive a nivel emocional los papás han estado sacando la casa, y eso también es un crecimiento muy, muy fuerte, pero sí, de repente cuando es la pareja, la mayor parte del tiempo las mamás siempre expresan, es que yo soy la mala, soy la que pone más, pero va esta pauta porque a lo mejor lo piensan que papá por el cansancio pues ya no quiere llegar a regañar, ¿no? Él quiere llegar a apapachar, a jugar, entonces ahí se va trabajando en terapia, buscamos que lleguen a esta parte del acuerdo, ¿no? Para que también, porque de repente pasa el papá dice, es que no me tiene confianza, es más a la mamá, entonces como que se contraponen unas cosas con otras y vamos buscando en conjunto de que ambos sean la autoridad en este caso, ¿no? Y sobre todo asumamos nuestros roles, asumamos las responsabilidades, pero también que seamos esa figura
importante para nuestros hijos, tanto a nivel afectivo como a nivel como autoridad, ¿no? Que esto se va reflejando también en el aspecto de la educación, ¿no? Que también hay que ver, como les comentaba, estos bagajes que traen las cajitas de recursos ambos padres, porque de repente también nos tocan papás que vienen con una sobreprotección muy grande, ¿no? Y que a lo mejor para los límites para ellos es una situación de ofensa. Entonces hay que checar en ambos cómo estamos para así poder como poner orden y estructura a la dinámica de la familia, ¿no? Sí, hoy no sé, se trabaja o se escucha, los diálogos a veces entre los adultos refieren como que nuestros niños tienen la autoridad, ¿sí? Como que nuestros niños son quienes están en algún momento dirigiendo la vida de lo que sucede en el ámbito de la casa, entre la decisión de mamá, entre la decisión de papá, y como que hay una pugna interesante entre lo que mamá y papá están pensando respecto a lo que solicitan nuestros niños en esa dinámica, ¿no? Como niños emperadores, ¿no? Ajá, pero más es una necesidad, ¿no? La que está mostrando claro. Nuestro niño cuando se muestra de esa manera. Y ahí creo que es donde debemos aplicar estas 3C, Así ¿verdad? es. Establecer líneas claras de diálogo que le permitan en este sentido comprender qué es lo que le estamos solicitando que debe hacer o que debe pensar o que debe replantearse. Pero también pues acompañar sería la parte congruente de esa indicación o de esa instrucción para que exista esa consistencia de respuestas que suponemos que tienen que siempre ir mejorando o que son aquellas que en algún momento hacen que tengamos una mejor actividad en nuestra misma casa, pues una mejor forma de llevarnos, una mejor forma de interpretarnos también, y sobre todo que dentro de este ejercicio de autoridad no lo vean desde este punto de frustración, ¿verdad? Porque también escolarmente nos encontramos con eso, ¿sí? Es que mi mamá me dijo que, o mi papá me dijo que, cuando en la lógica, ¿sí?, de las instrucciones es para que mejore en alguna actividad o para que desarrolle mejor alguna actividad, y a veces como que están bien marcadas esas líneas de autoridad y de trabajo. Pero pues también es importante reflexionar en el qué sucede si no aplicamos esos límites. Claro, y aquí es muy impactante porque cuando nos vamos como a los polos, ¿no? Que todo es muy rígido, los niños crecen en ocasiones muy temerosos, o nos vamos a la otra parte, que todo cuestionan, retamos esta parte de la autoridad, y no solamente en casa, sino nos vamos y agarramos parejos, ¿no? O bien, cuando no establecemos estos límites, a veces los mismos niños gritan, necesito que me pongan reglas, ¿no? Y es cuando empezamos, ahorita que comentábamos al inicio, estos chiquitos que de repente se lucen cuando están enfrente de las personas, a veces es una manera de expresar, ponme reglas, ¿no? Porque busco esa parte de la atención. Y como estamos tan habituados a observar más al que se porta mal que al que se porta bien, pues obviamente el niño dice, ¿cómo me comunico? Pues de esta otra manera, ¿no? Entonces sí es muy importante establecer esta pauta que sea clara, que sea firme, que tengamos sobre todo esa claridad a la exposición de lo que les pedimos, porque también en nuestra vida diaria como papás estamos tan deprisas que también nuestra frustración tenemos que ir a aprender a regular, ¿no? Porque de repente les pedimos cosas a los muchachos y les damos instrucciones larguísimas que si me la dan a mí también se me olvida, ¿no? Entonces también es muy importante que aprendamos a establecer estas pautas de comunicación concretas, y que si vemos que el niño está perdida o perdido, le repitamos qué fue lo que te pedí, ¿no? Para ver si estamos en la misma sintonía, y después lo ejecuta y lo reforzamos, porque si no le vamos enseñando también a que tiene que aprender cierto tipo de seguimiento de instrucciones, a que las acciones no tienen consecuencias, pues vamos deformando lo que es la parte del crecimiento sano en el niño, ¿no? Porque es un niño que no sigue reglas, que cuestiona todo, pero no a nivel de cuestiono para aprender, sino te cuestiono de una manera que es inapropiada, ¿no? Hasta retadora para un adulto.
Y eso se ve muy, muy palpable dentro del aula, ¿no? Entonces son niños que a lo mejor también no regulan la expresión de las emociones. Entonces por eso es importante que nosotros aprendamos a establecer los límites, pero sin temor. Porque hoy en día nos vamos dando cuenta cada vez más que hay muchos papás que tienen miedo de poner límites. Y como comentaba ahorita, le tienen un temor grandísimo de que el niño no me quiera, ¿no? O que el niño diga que siempre soy muy regañón, que no se trata de regañar, básicamente es irles formando, enseñando y la disciplina va a irse cambiando conforme hablábamos del desarrollo, ¿no? Porque a lo mejor puedo empezar a negociar más con los adolescentes, ¿no? Tenemos que enseñarles también a ellos a que tienen esta parte de la independencia, de toma de decisiones, de resolución de conflictos, etcétera, pero sí es muy complicado para los papás porque venimos con muchos miedos. Entonces, esos miedos tristemente entorpecen el desarrollo de nuestros hijos y es cuando hacemos esta parte de la crianza positiva, la vamos distorsionando, ¿no? Porque decimos, es que la emoción del niño, pero la emoción del niño también entra mucho en la cuestión de los límites, porque es enseñarles a que estamos en una sociedad en donde hay reglas, en donde tenemos que expresarnos, y si vamos deformando todo eso, pues se ve la repercusión dentro de la dinámica social, ¿no? Sí, y qué difícil, ¿no? Qué difícil para uno como papá en un momento de crisis de uno de nuestros hijos, de estar presentando ciertas necesidades emocionales o de su condición misma de frustración al no tener un logro o al no cumplir con la expectativa que se estaba planteando, como en algún momento todo esto viene a cortar el diálogo, a cortar la información, a tener esa calidad de comunicación que podemos estar teniendo con nuestros hijos. Pero tocas un punto muy importante, el crecimiento y desarrollo de nuestros niños, pues no es que se quedan como niños, sino que cuando ya entran en esa parte tan significativa de la adolescencia, ahí es en donde he observado también a muchos padres de familia que requieren una orientación bárbara porque no hayan por dónde. Sí. ¿Sí? Y creo que mucho de ello es la parte de no creérsela en el sentido de que lo están haciendo bien. Así es. Y ese sentido de culpa del que hablábamos al inicio, que a veces tenemos como padres de, es que a lo mejor no di las mejores instrucciones, a lo mejor no supe decir cómo, a lo mejor no me expresé bien, a lo mejor nunca lo dije. Sí, creo que todo ello nos lo cuestionamos como padres, está siempre presente y es lo que a veces creo, supongo, yo creo que tú me podrás orientar más por la parte de la consulta en esa experiencia tan amplia que tienes, en estos padres de familia que se acercan con hijos adolescentes que seguramente piensan esto, ¿no? De cómo puedo lograr o qué debo hacer o qué tengo que seguir haciendo para que mi hijo comprenda que lo que yo le estoy pidiendo o solicitando que haga es porque se le quiere, porque se le ama, porque se le quiere formar y educar de una manera pues que consideramos que es la más adecuada desde nuestra perspectiva como padres, ¿no? Claro, y eso también es necesario como recalcarle a los papás de que es ir empezando desde muy chiquititos lo ideal, ¿no? Pero como comentaba, a veces decimos, híjole, no sé si lo hice bien, o me faltó, o le di de más, porque también es la otra cuestión, ¿no? Que a veces creemos que el suplir, el darles constantemente las cosas así de cierta manera va a equilibrar lo que a lo mejor no le estoy dando, ¿no? Y a veces decimos, pues si lo tengo feliz comprándole la tarjeta del Roblox, poniéndolo en internet, llevándolo al cine con los amigos, etcétera, pues me va a tener más respeto, ¿no? O vamos a llegar a más acuerdos y va a ser más, va a seguir mejor las indicaciones, etcétera. Pero necesitamos percatarnos que cuando son muy pequeños les podemos ir dando esta parte de la formación de los hábitos y la rutina, ¿no? Claro está que nuestra dinámica de vida, todos son muy diferentes. Y hay muchos papás que de repente dicen, oye, Metzen, ¿sabes qué? Se me complica mucho porque los llevo a 3 actividades y llego muy saturada y todavía quieren que me acueste y no se quede dormir en su cuarto y se va a mi cama y empiezan como las crisis, ¿no? Entonces vamos dando esta parte de la forma,
explicándoles con que ellos tengan una rutina de sueño y de hora de tarea, lo demás puede haber flexibilidad, porque no todo tiene que ser rígido. Cuando lo hacemos desde muy chiquitito, es más sencillo para muchos papás, cuando llegamos en esa etapa de la adolescencia, el que el niño ya tenga como en su chip el decir, si yo me organizo, me queda mucho tiempo. Pero cuando no tenemos esta dinámica y empezamos y queremos empezar como a trabajarla, primero hay que empezar a trabajar mucho la comunicación. Tener una comunicación efectiva con nuestros hijos nos van a abrir muchas puertas, pero es una comunicación sin crítica, porque el joven preadolescente y adolescente siempre es un, ay, esos pelos, ¿no? O, ay, ya vas a escuchar esta música muy ruidosa, bájale. ¿Y cómo vamos a empezar a trabajar la comunicación? Acercando lo que les gusta. Oye, mira, ¿te gusta el K-pop? Va a haber una presentación de catedral, vamos, ¿no? Entonces, mira, es como te estás interesando en mí. Y eso es muy nutriente para ellos. Ya de ahí nos vamos empezando. Por ejemplo, hay muchos papás, sobre todo de adolescentes, que me dicen, es que tienes reportes. O sea, son muchos, ya estoy cansada, me canso de que a cada rato me la llevo en la escuela, no me van a poner una cama. Y de repente están dentro de esta dinámica y se sube el hijo al carro y papás, ¿cómo te fue? ¿Y qué pasó? Y el hijo, bien. Y es ahí, ¿no? Es una comunicación totalmente cerrada, el hijo ya no quiere hablar y los papás somos a veces hostigadores también. Entonces, como vamos cambiando en la etapa de desarrollo, a veces es bueno así como de hacer una pausa a esto y nada más dejarlo abierto. Ok, espero que hayas tenido un buen día. Al rato si quieres platicamos. Y siempre todos los adolescentes tienen así como entre los 5 o 6 de la tarde cuando es, oye ma, oye pa, fíjate que en la escuela, ¿no? Y empiezan así como a abrirse. Pero es como el momento, tampoco estarlos presionando, ¿no? Y esto favorece también nuevamente la parte del vínculo y la comunicación. Yo muchas veces con los adolescentes a los papás les digo, métete en su vocabulario, en su forma de hablar con ellos. Si de repente tienen ciertas jergas, utilízalas, a lo mejor las vas a usar bien, pero ellos te van a reír, te van a enseñar, vas a aprender mucho, mucho de ellos. Y otra vez abrimos ese campo de la comunicación y cuando ellos se sienten escuchados, comprendidos, validados, sí va a haber reglas, porque tampoco es el objetivo ser como el amiguito, ¿no? Porque es bien claro tenerlo definido. Podemos tener un diálogo papá, mamá, hijo, pero no vamos a ser compas, ¿no? Porque el amigo te va a aconsejar mal. Yo como papá te voy a escuchar, pero te voy a corregir si es necesario. Y esta parte nos abre este camino en el que los hijos poco a poco van bajando la guardia. Y en cuestión de seguimiento de indicaciones o comprender inclusive lo que les está pasando en el contexto que los tiene, que comprendamos también que es un cambio en cuestiones hormonales, en la relación de los amigos se fortalece más y los papás quedamos a la izquierda. Es un duelo como papás también el que vivimos, que muchas veces las mamás dicen, es que se enojó porque se bajó y le di el beso, ¿no? Entonces todo ese tipo de dinámicas y no me dijo adiós y yo le dije que no tiene que ser grosero porque es la parte de la regla que pone dentro de casa, que también para ellos es ese duelo y tenemos que comprender que hay muchas actividades que tenemos que hacer antes para que los hijos no se sientan, ahora sí que cuando decimos jalamos demasiado esa correa que hace el hijo, quiere salir corriendo, ¿no? Entonces soltar, jalo. Y las normas las adquieren mejor. Me encantó esa frase que acabas de referir, te voy a corregir si es necesario. Uh-huh. Sí, muchas veces no sé, como que tenemos una inercia como papás para estar a veces reprobando, ¿sí? Muchas de las actitudes o conductas o comportamiento que tienen nuestros hijos. A veces no alcanzan ni a decirnos que cuando ya le decimos no, ¿sí? O le damos la respuesta. Ajá. Y en eso creo que es muy valioso el tener siempre este tipo de reflexiones porque nos van a permitir ampliar. Qué bueno que tenemos este espacio, qué bueno que a nuestros padres, a nuestras madres de familia les podemos pues de alguna manera cargar un poquito más de esta iniciativa reflexiva, de poder adentrarnos un poco más también a lo que es la consulta, claro, a preguntar, a leer, a dialogar y a no tener temores, como bien también lo decías en tu exposición así muy clara, ¿sí? En términos de
no estamos reprobando para nada la condición de padre en términos de qué es lo que estoy haciendo mal, ¿sí? Porque a fin de cuentas todo lo que hacemos por nuestros hijos es por amor, ¿sí? Y en esa condición pues siempre vamos a buscar el que ellos estén bien. Pero pues bueno, también es interesante ver el otro lado de la moneda, ¿no? Ahora, ¿qué no serían los límites? Exacto, y ahí esa parte, las amenazas, como decíamos, ¿no? Entre esa parte del tener miedo constante, el hecho de el chantaje emocional es muy importante, porque de repente hay mucho papá que es que yo que me maté haciéndote ese sándwich, ¿no? Y de repente el niño, pues sí, mamá, pero no, hoy me compartieron, pues no te pongas mal. Pero le vamos metiendo esa semillita de desaprobación, de generar esa confusión emocional también a ellos. Y es muy importante también el darnos cuenta que a veces el premiar en exageración no es una forma de corregir, porque a veces es como la costumbre, si te sacas un 10 en esta materia o cumples con todos tus trabajos, o sea, no, ahí sí es como el recordarnos cuál es la obligación, ¿no? Del chiquito dentro de la institución, es cumplir con sus actividades, no vamos a premiar algo porque es como si nos dijeran, ¿no? Nos van a premiar cada vez que vamos al trabajo, qué padre, ¿no? Todos somos muy, muy gustosos, pero son obligaciones, entonces hay que enseñarles que puede haber momentos de que los motivemos de esta manera cuando a lo mejor nos cuesta el trabajo un poquito al inicio, pero ya después lo que se busca mucho es la motivación intrínseca, que es la motivación propia, ¿no? Y en este otro caso también hay que cuidar el abuso de las consecuencias, que muchas veces decimos el castigo, ¿no? Que más que nada hay que evitar usar la palabra del castigo, más que nada una consecuencia, para que ellos aprendan que por cada acción va a haber una reacción y va a haber una consecuencia, que muchas veces los niños no lo asumen. Y sobre todo el evitar también la manera desproporcionada de cómo comunicamos las cosas, ¿no? Porque a veces el abuso del grito se confunde con la voz de firmeza. Y hay muchos niños que me he dado cuenta que están como muy hipersensibles ante ese tipo de situaciones, ¿no? Que de repente la maestra o los papás inclusive hablamos en un tono de firmeza y el niño dice, me estás gritando. No, mi amor, estamos hablando firmes, el grito es así. Entonces es muy, muy, muy bueno para papás hacer como este ejercicio, ¿no? En tonos de voces y que los niños también lo practiquen, para que se percaten de esta diferencia, ¿no? Y exponerlo, ¿no? Con esa claridad que debemos hacerlo en términos de cuando estoy levantando la voz porque tengo un malestar, claro, y hacer evidente la emoción, claro, porque así creo que también regulamos la condición misma de nuestros hijos. Entonces, o igual, profesor, cuando somos personas que tienen hay mucha gente que dice, es que parece que está enojada, pero así es mi voz, ajá, ¿no? O hablamos como en el norte muy golpeado, muy marcado, ajá, o que es muy la persona en términos de postura, la gesticulación y todo eso, cómo tiene que ver para cómo nos ven, ¿no? Y cómo creen. En la escuela pasa mucho eso, que nuestros niños al percibir un profesor con una personalidad determinada ya le ponen una etiqueta significativa y entonces ya no se puede. Con ese profesor ya no se puede. Yo creo que así es. Con mamá no puedo, con papá sí puedo, ¿no? Yo creo que eso también se ve también en casa, ¿no? O al contrario, en estos casos, por ejemplo, es mi papá, me habló de este tono, pues la postura, el tono de voz gruesa, y las mamás dicen, es que a él sí le hace caso y a mí no, que yo soy la que más está con él, ¿no? Sí, ok. Entonces, para ir orientando hacia la reflexión a nuestros padres, no son límites el hecho de culpar, sino hay una justificación o una condicionante propia para que esto nos permita pues realizarlo. Pero yo creo que siempre está el diálogo, la reflexión, la condición de poder estar siempre en esa apertura de hablar con nuestros hijos. También no es un límite el tener actitudes que avergüenzan en este caso. Claro, y eso es muy importante porque a veces los evidenciamos, ¿no? Entonces, y no hay necesidad. Como muchos ejemplos, ¿no? Dame un beso, Exacto. Que me des un beso, pero mamá, están mis amigos. Sí, y uno lo ve como qué grosero eres, ajá, ¿no? Entonces yo te eduqué y tú no me estás saludando. Entonces son situaciones, y ahorita que comenta en función de la culpa, sobre todo pasa mucho
cuando hay niños que tienen hermanos, ¿no? Que de repente les damos esa parte de responsabilidad que no es responsabilidad, de cuida a tu hermanito, se golpeó, es que te dije que lo cuidaras, ¿no? Entonces desde ahí ya el niño entra en la etiqueta de, pues soy malo, o no lo hago bien, o se están sintiendo, me están poniendo una etiqueta que no me corresponde. Sí, eso qué difícil, ¿no? Porque quienes tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos o más, pues de alguna manera, ¿cómo van a percibir cada uno de ellos las instrucciones? Exacto. Pues ahí por la personalidad misma que tienen, es como van a llevar a cabo, ¿verdad? Sus propias actitudes, sus propios comportamientos. Ya vienen nuestros juicios, como tu hermano sí, como Exacto. tu hermana no, y tú sí. Exactamente, porque ella sí es buena en matemáticas y a ti te cuesta más. Si pusieras más atención, todo sería diferente, ¿no? Sí, y la otra parte también que no es un límite que refieres como la amenaza. La amenaza o las amenazas en términos de si no haces o si no cumples o si no estás llevando a cabo ciertas instrucciones que te estoy indicando, no vas a tener, ¿sí? Desacreditar. Exactamente. Sí, sobre todo esa parte pues también repercute mucho a nivel emocional, ¿no? Entonces sí es muy importante el evitar ese tipo de estrategias que se entiende que, como decimos, ¿no? Venimos de dinámicas de vida totalmente diferentes y creo que la mayoría, los que estamos ya en esta camada, pasamos, ¿no? O que los niños se ríen mucho ahorita, la chancla voladora o ese tipo de recursos que tampoco, que es muy habitual que los papás, es como la nalgada, ¿no? El corregir de esta manera que también nuevamente no es una forma correctiva ni establecimiento de límites, porque nos vamos al punto que comentábamos con anterioridad, o sea, es infundir temor. Entonces, y es inclusive, si nos vamos a un contexto de autoprotección, es decir, cualquier persona tiene derecho a lastimar mi cuerpo, siento que tú eres la persona que eres mi papá o mi mamá, que me está fomentando el que tiene que tener ese cuidado hacia mí mismo, me quieres enseñar que tengo que cuidarme, ¿no? Entonces, es muy importante esa cuestión. Sí, qué interesante todos estos conceptos, todas estas ideas, porque, bueno, el tema está para mucho, ¿verdad? Está para abordar bastantes aristas de las cuales, pues son, creo, de mucho interés de nuestros padres, de nuestras madres de familia y de los profesionales, que al fin de cuentas, que profesionales como tú que están presentes en una comunidad para auxiliar en todos estos argumentos a las familias, a las personas, a los niños, a los adolescentes, para poder comprender cuáles son pues las tareas más funcionales y llevarlos al éxito, ¿verdad? Porque también esa parte es la que compromete a la formación, a la educación. Pero es muy alentador el que tengamos profesionales como tú en el medio, dedicados no solo a la psicología clínica, sino también al escuchar, al poder orientar y al poder sobre todo a tener esa posibilidad de encontrarse con alguien en quien confiar para poderle presentar algunas inquietudes respecto a la formación y a la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, de nuestros jóvenes, ¿por qué no? Y pues hoy nos toca reflexionar acerca de también la atención de nuestros adultos, ¿verdad? Porque creo que este tema da para más y invitar a nuestros padres, madres de familia que nos van a ver, que nos van a escuchar, a que si tienen una necesidad para seguirse orientando, busquen, ¿verdad? Busquen con acciones, ¿sí? Busquen el tener encuentros que sean también significativos para poder resolver todas esas inquietudes de lo que platicábamos hoy, de si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, porque esa inquietud como padre siempre creo que va a estar presente, ¿verdad? Podemos ser padres muy exitosos y en algún momento no tener, ¿sí? aquellos argumentos que por juicios de nuestros hijos o de nuestra misma familia pudiéramos perder puntos, ¿sí? Y en ese aspecto pues creemos que se puede resolver mucho con el diálogo, mucho con la presencia en este sentido. Pues agradecido, Maetzin, de esta oportunidad que nos brindas de escucharte, de saber
y orientarnos de la forma en la que nos hicimos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y sobre todo, como ahorita reflexión al final, ¿no? El percatarnos que a veces no solamente es el niño el que se porta mal, a veces tenemos que irnos atrás, qué es lo que está pasando en nuestra dinámica. Hubo un duelo, un cambio de trabajo, una separación o múltiples factores, o simplemente yo como papá necesito apoyo, ¿no? Porque es muy importante saber que una pequeña cosita puede ser la puntita del iceberg y hay muchas cosas atrás, ¿no? Pero muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Maetzin Flores, licenciada en psicología, con amplia experiencia también en la orientación familiar y madre de familia en nuestro Instituto Morera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.